Saludos, saludamos a todos los que están presentes en este curso de sistemas de seguridad social, procesos de privatización, movimientos de resistencia y alternativas de política en Argentina y América Latina. Yo voy a dar la primera parte de esta exposición. Soy Berenice Ramírez López, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, profesora de los posgrados de Estudios Latinoamericanos y Economía, socióloga, maestra y doctora de Estudios Latinoamericanos con diplomado en Políticas Públicas. Coordino aquí el Seminario de Teoría del Desarrollo y junto con Sergio Carpenter somos los coordinadores del Grupo de Trabajo de Claxo, Seguridad Social y Sistema de Pensiones. Pongo ahí mi correo si quieren consultarme alguna cuestión en particular. El objetivo de esta presentación es comprender con herramientas analíticas, datos históricos, los orígenes y desarrollo en sus tendencias y características claves de los principales sistemas de seguridad social en Argentina y América Latina hasta la reforma de 1981 en Chile. ¿Qué tenemos que iniciar considerando acerca del tema de seguridad social? Que se inscribe dentro de la perspectiva de los análisis de contingencias y de riesgos. Y básicamente se pregunta cómo enfrentan las personas riesgos en el ámbito económico. Y así es que vamos a tener una relación directa cómo surge la teoría del seguro, de la prevención y del ahorro. Y la teoría del seguro surge en el mundo, porque esta no es exclusivo de América Latina, en el siglo XVII, cuando se empezaron a surgir los primeros seguros para el comercio marítimo y se cobraba a los dueños y a las embarcaciones para que tuvieran un seguro frente a los asaltos que pudieran sufrir o accidentes. Y desde esa perspectiva del seguro, de la prevención y del ahorro, surge una perspectiva dominante que es bastante discutible, pero que así se ha manejado en la construcción del seguro, que las personas no prevén estos riesgos y que por eso es necesario obligarlos a contribuir en sistemas de previsión social y que esa función la realiza principalmente el Estado. Sabemos que no es así, que en muchas de la construcción de las sociedades las personas preveían el ciclo de lluvias, el ciclo de alimentos, pero en la dinámica del sistema capitalista lo que más se ha preservado es esta visión. Así que tenemos esto de entrada para hablar de que la seguridad social y los derechos laborales en América Latina se fueron institucionalizando a lo largo del siglo XX. Se conformaron a partir de la demanda de los y las trabajadoras y comúnmente se nos señala que se inicia en Alemania con Bismarck en 1883. Pero cabe recordar, como señalaba, estas luchas obreras de 1848. También cabe recordar las luchas de independencia en América Latina, porque hemos encontrado que en nuestros países hay ya el inicio de darle apoyo de pensiones a los que quedaron lisiados y que participaron en las guerras de independencia. Al menos en el caso de México, Vicente Guerrero, el primer presidente que asume después de la lucha de 1810, ya establece este apoyo a lisiados de las guerras y también sabemos de movimientos magisteriales, entre ellos de Costa Rica, que instaura un sistema de pensiones para sus trabajadores del magisterio antes de 1883, alrededor de 1870.
pero en el mundo se reconoce como 1883 en Alemania, y creo que nos toca escribir la historia desde América Latina, recuperando estas experiencias. Y por eso decimos proceso de institucionalización, porque se van construyendo instituciones específicas para atender salud, para atender pensiones, para atender a las viudas, y todos estos seguros se van conformando en la seguridad social. En esta relación capital-trabajo, las prestaciones se dirigen principalmente a las personas trabajadoras asalariadas que dependan de una persona, de una empresa privada o pública, de una institución empleadora, que tengan registro ante el fisco para que se puedan hacer estas contribuciones. Y hasta la fecha sigue prevaleciendo esta perspectiva de acceso a la seguridad social por la vía laboral, y por eso se le identifica como la concepción laborista o como la concepción bismarckiana. A partir de la coyuntura que da lugar a la Segunda Guerra Mundial, se empieza a abrir una concepción más orientada hacia los derechos sociales, a partir del planteamiento de William Beveridge en 1942, donde empieza a señalar la necesidad de una combinación de financiamiento y ubica ahí al financiamiento público, y esto da lugar a que Europa desarrolle el estado de bienestar, y va tratando de caminar de la concepción laborista a la concepción del derecho social, pero repito, hasta la fecha lo dominante es la inserción primero al trabajo. Esta forma de instrumentarlo va a diferenciar, en muchos de nuestros países, va a diferenciarse en requisitos y prestaciones dependiendo del tipo de las personas trabajadoras. Las que trabajan para la empresa privada o las instituciones del Estado, otras instituciones públicas y las Fuerzas Armadas. Y esto ha dado como lugar una diversidad de prestaciones, profundiza exclusión, desigualdad, inequidad y fragmentación, que es lo que enfrentamos más claramente en el caso de América Latina. Así se llega, a partir de la OIT en 1919, la definición la OIT se crea en 1919, la definición de seguridad social se crea en 1952, que la señala como la seguridad social es la protección que la sociedad otorga contra las contingencias económicas y sociales derivadas de la pérdida de ingresos a consecuencia de enfermedades, maternidad, riesgos de trabajo, invalidez, vejez y muerte, incluyendo la asistencia médica. Y con esta definición se han construido muchos de nuestros seguridad social. Hablaba de esta concepción de Beveridge, donde va señalando la necesidad de vincular financiamiento fiscal con el financiamiento contributivo e incluso con seguros voluntarios complementarios, y esto va a ser parte del estado de bienestar europeo. ¿Qué riesgos cubre? Vuelvo a repetir y a especificar. Enfermedad en términos de atención médica, licencias maternales, pre y postnatales, enfermedades graves de los niños, patologías del embarazo principalmente. Riesgos de trabajo, donde están los accidentes de trabajo o del trayecto al trabajo y las enfermedades profesionales. Pensiones de discapacidad, de invalidez, de vejez, de muerte, que son dados a los beneficiarios como pensiones de viudez y de orfandad. Uno de los aspectos que más destacamos al analizar seguridad social es ver la trayectoria de la cobertura en salud por un lado, y por otro lado las pensiones, ¿no? Que es lo que ha sido un tema que ha estado más presente en la discusión actual. ¿Qué son las pensiones en sí? Pues son medios de sobrevivencia que no logran compensar los ingresos monetarios que se requieren ante los riesgos que los trabajadores padecen a lo largo de su vida laboral, pero que les ayuda a llegar a la etapa de vejez. Para una minoría con contratos colectivos que fueron bien diseñados,
pues muchas veces, al menos en varios países, son superiores estos apoyos que vienen de contratos colectivos que los que cubren nada más riesgos de sobrevivencia para no caer en pobreza. Y en este momento en América Latina vamos pasando a una generalización de pensiones universales que podríamos señalar que es el primer piso de construcción hacia derechos sociales. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta además de qué son las pensiones? La forma de financiarlas. Las formas de financiarlas pueden ser a través de la contribución del trabajador, empleador y del Estado, y en algunos países fue nada más la contribución del trabajador y del empleador, en otros nada más la del trabajador cuando se vinieron las reformas estructurales de los años 80. Las que son dadas de transferencias vienen del gasto fiscal y se ha empezado a hablar esto del ahorro individual, pero esto no es seguridad social. La seguridad social tiene que ser una dada desde el Estado. Otra elemento que debemos de analizar es cómo se construyen estos beneficios y particularmente referidos a las pensiones. Y ahí tenemos beneficio definido o contribución definida. El beneficio definido se calcula a partir de una tasa de reemplazo fija. En varias de nuestras leyes de seguridad social están establecidos tiempo de trabajo, edad y porcentaje, y esto ofrece certidumbre, y de esa manera se construyeron la mayoría de la seguridad social en América Latina. Ya con las reformas de donde inicia la chilena, lo que más se ha caracterizado y que se le denomina de contribución definida, porque es lo que se conoce. El beneficio va a depender del monto de ahorro del trabajador, de la rentabilidad que obtengan, de lo que les cueste comprar una renta vitalicia y de los seguros de sobrevivencia. Por eso señalamos que esta es de mayor incertidumbre para los trabajadores porque depende además de su ciclo de vida, de sus dinámicas laborales, de su monto salarial, del riesgo financiero. Y eso los lleva a dinámicas de mayor incertidumbre. ¿Qué tenemos que ver como beneficios también? ¿Qué tasa de reemplazo ofrecen esas pensiones? La de beneficio definido, hay la experiencia en el mundo que ofrece una tasa de reemplazo mayor en relación al salario base de cotización que la de contribución definida, que depende de todos estos factores que ya señalé, y es otro de los elementos que vamos a lo largo del curso a ir destacando, pero que deben identificar bien cómo se financian, cuáles son estas fuentes, cuáles son los beneficios y estos beneficios hacer esta identificación entre si son pensiones de beneficio definido, pensiones de contribución definida y también cómo esta relación afecta para el otorgamiento de salud. ¿Qué indicadores debemos de conocer para evaluar un sistema de seguridad social? Pues, ¿cuánta cobertura tiene? ¿Cubre a la población económicamente activa? Cubre a la población de 65 y más, pero ahí seguimos en la visión laborista, porque estamos midiendo la cobertura de la PEA y a los últimos años lo que tenemos que ver es a cuánto cubre de la población en general. Pero en el ámbito de la seguridad social clásica se medía esta cobertura de la PEA, la solidaridad social y la igualdad de género, si existe esta solidaridad social intergeneracional, si es una suficiencia de las prestaciones, si estas prestaciones les permite a las personas sobrevivencia y calidad de vida, una administración eficiente con costos razonables y una sostenibilidad financiera y actuarial. ¿Qué significa esto? Que haya recursos para ir enfrentando los cambios demográficos, cómo las personas llegan a la edad de pensionarse o cómo enfrentar los riesgos de salud de las personas a lo largo también de su ciclo de vida. Y para ello se deben de calcular fondos colectivos que maneja el Estado para poder ir enfrentando. Bien.
a pesar de estas características, cuando nosotros observamos qué modelos de financiamiento hay en el mundo, podemos observar una seguridad social obligatoria, que es contributiva, que es de beneficio definido y que es de administración pública. Y que así nace en esa perspectiva la seguridad social en América Latina. Pero también vemos que en algunos países hay, además de estos sistemas públicos, hay un apoyo de parte de las empresas que se llama, en este caso, seguridad social ocupacional, que también es contributiva y que para las pensiones se financia con sistemas de reparto y administración privada. También hay, en el caso de pensiones, sistemas obligatorias, contributivas de capitalización individual y administración privada, que es lo que se trató de imponer en la década de los 70 y de los 80 en América Latina, y que todavía tenemos países que, como el caso mexicano, y ya los van a ver posteriormente, que tienen solamente este sistema. Las obligatorias, contributivas, capitalizadas mediante cuentas nocionales y de administración pública, que tiene un sistema similar a la de capitalización individual, pero con administración pública, y ya lo iremos explicando en su momento. Hay también sistemas mixtos integrados, donde son complementarios lo público y lo privado, o que compite lo público con lo privado, como es el caso de Colombia y de Perú. Y también tenemos las obligatorias no contributivas o con contribución del fisco, que es lo más correcto señalar, universales de administración pública, donde se inscriben principalmente las pensiones de vejez. ¿Cuál ha sido el proceso de construcción en América Latina? Bueno, en América Latina se ha señalado por periodos cuáles son los países que más tempranamente institucionalizaron su seguridad social. Y en la década de los años 20 del siglo XX, los países que inician con estos sistemas es Chile, Uruguay, Argentina, Cuba y Brasil, que fueron avanzando de manera gradual y fragmentada, y también dieron lugar a una multiplicidad de instituciones gestoras que protegían a diferentes grupos ocupacionales, y que ha dado pie a que vayan reformando en las últimas 4 décadas. Los que se han caracterizado por tener sistemas más unificados desde su nacimiento es el caso de Brasil y el caso de Cuba, y en las siguientes sesiones, cuando a los compañeros les toque hablar de sus países, abordarán con mayor particularidad cada uno de ellos. Los países que instauran o institucionalizan su seguridad social en la década de los 40 del siglo XX, ahí se encuentra el caso de México, el caso de Colombia, de Costa Rica, de Paraguay, de Perú y de Venezuela. Y ya los países que lo hacen en la década de los 50 y algunos en la década de los 60 del siglo XX, ya son los países centroamericanos y de Panamá. Esto permite visualizar el panorama que vamos a revisar en las siguientes partes del diplomado. Aquí solamente quiero ir terminando con ver cómo esa definición clásica que se dio en los años 50 por OIT de la seguridad social se va modificando en el periodo ya neoliberal en las últimas 40 décadas, y entonces lo que se empieza a adoptar es la definición protección social. Y ahí se habla solamente de intervenciones públicas para asistir a los individuos, hogares y comunidades a mejorar su manejo del riesgo y proporcionar apoyo a quienes se encuentran en la extrema pobreza. Para mí siempre es muy importante recuperar estas diferencias, porque una habla de protección que la sociedad, habla de dinámicas solidarias, intergeneracionales, la otra habla solamente de apoyar a los de extrema pobreza. Y ahí es donde nuestra política social en América Latina se modifica y va a empezar a ser focalizada, y va a ser de carácter asistencial, y va a dejar de lado lo que perseguía la seguridad social,
en términos de ser una política distributiva que ayudara a una mejor distribución del ingreso. Al final vamos a tener en la actualidad en América Latina, como ya lo desarrollará los siguientes compañeros, regímenes vinculados con el empleo, regímenes universales de prestaciones sociales para todos los ciudadanos y las familias más vulnerables, regímenes de asistencia social para atenuar esta pobreza y regímenes de prestaciones complementarias. Y en ese mundo nos estamos moviendo y nos vamos a dedicar en las próximas sesiones a mirarlo. Le paso la palabra a Sergio y les agradezco su atención. Muchas gracias, Berenice. Un gusto, por supuesto, estar con ustedes también. Mi nombre es Sergio Carpenter, soy economista del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico. Co-coordino con Berenice el grupo de trabajo de seguridad social de Claxo y también soy docente de seguridad social comparada en la Universidad Nacional de Guillermo Brown y de Economía en la Facultad, en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, un poco rescatar algunos conceptos que mencionaba Berenice, recordar esa naturaleza de la seguridad social, que es un concepto relativamente moderno, que nació como una respuesta a una situación de indefensión a los riesgos sociales a la que estaba sometida vastos sectores de la población, es intrínsecamente una vulnerabilidad, se daba por la vigencia de un sistema capitalista que construyó protecciones en torno a la propiedad. Entonces, el Estado de Derecho, el Estado liberal protegía la vida, la libertad y la propiedad, y deja afuera a los no propietarios. Entonces, esa respuesta, digamos, se consumó en el siglo XX. El mundo, el mundo central construyó esa propiedad social, la seguridad social, cuyos beneficiarios justamente son los no propietarios, aquellos que quedaban fuera en el desamparo, en la fragilidad, digamos, azotados por la fragilidad del sistema económico. Lo hizo construyendo protecciones fuertes al trabajo, como mencionaba Berenice, digamos, bajo un paradigma laborista o laboralista. Transformó el trabajo en empleo protegido, y esa transformación tuvo un, digamos, un carácter económico virtuoso porque se potencia el crecimiento económico al volcar al mercado consumidor recursos que podrían dormir el sueño de la acumulación financiera y el atesoramiento. Entonces, ese modelo de Estado que se desarrolló en el mundo central, llamado Estado de Bienestar, se propagó al calor de las políticas keynesianas. Yo también quisiera presentar, a ver si lo encontramos, eh, a ver si está acá, ¿no? No. Sí se veía, Sergio, pero después la quitaste, creo. Sí, lo que pasa es que no era lo que quería. A ver, acá llegamos a ver si podemos.
No sé si ahí se ve bien. Sí, adelante. Eh, Bueno, esa capacidad, esa construcción de los estados de bienestar en el mundo central implicaron desarrollar una capacidad para enfrentar esos riesgos sociales. Esa capacidad la entendemos como bajo otro concepto del bienestar. Es una capacidad, no es un estado, es esa capacidad para el manejo de la incertidumbre. El liberalismo lo entiende como capacidades individuales de competir en el mercado, que se sintetiza en esa frase tan seductora como no le des el pez y enseñar a pescar. Por eso las diferencias entre las personas, la desigualdad se ve como un problema individual y como un problema personal. Las desigualdades se justifican por las diferencias del esfuerzo personal, ¿no es cierto? Por el mérito, por los talentos individuales. Por eso para el liberalismo la desigualdad no es un problema. Y ello es un problema en sí mismo, pues se subestima tremendamente su comprensión, no ve el conjunto de factores que determinan las desigualdades. Y es un problema porque las desigualdades existen y cómo, ¿no? Eh, digamos, por ejemplo, este gráfico que está acá es un gráfico que muestra la evolución de los distintos programas de la protección social, y vemos cómo a partir de la Segunda Guerra Mundial la existencia de los planes, de los programas, en los distintos elementos o componentes de esta protección social se van desarrollando y digamos, de manera explosiva, casi explosiva en el mundo, ¿no? Destaca el sistema de pensiones, que está con esta franja triple, franja celeste, azul y más oscura, para llegar digamos, a que casi el 100% de los países tienen estos programas, ¿no? Entonces, esa ha sido la respuesta de la evolución, una transformación, decimos, del sistema capitalista, digamos, que sigue vigente hasta nuestros días. Queríamos mostrar las desigualdades. Esto es para Estados Unidos, pero muestra claramente eh, que cada línea, la línea negra es una línea que tiene que ver con el ingreso de las personas, del 90% de la población de menos ingresos, y las líneas que están arriba son líneas de ingreso por grupos de personas, digamos, en un sentido ascendente cada vez más ricas. La de más arriba, digamos, grafica a las personas del 1 cada 10.000 de la población. Entonces, hay una explosión de las desigualdades que se morigera con la conformación de los estados de bienestar y que luego de los 80, con el impulso del neoliberalismo, también toma una dinámica muy, digamos, muy explosiva en cuanto a las desigualdades. Este es un gráfico logarítmico de ingresos. Fíjense que, digamos, se llegan a 10 veces eh, el ingreso desde hace 40 años atrás, ¿no? Hay una explosión en las desigualdades del mundo. A nivel de las desigualdades de América, de los países, este gráfico muestra las desigualdades en relación a las distintas porciones o los distintos, eh, se divide la población entre deciles. La franja verde muestra al decil 10, el decil más rico, y los restantes son los deciles medios, las capas medias, podríamos decir, y, y los más vulnerables, los más pobres. Llama la atención que, digamos, cuando los deciles más el decil más rico es capaz de apropiarse del Producto Bruto Interno, de la riqueza que se genera con mayor proporción, se hace como a costa de los ingresos de los menores proporciones. Entonces,
lo que se muestra ahí es una desigualdad intrínseca al sistema. Este gráfico es muy decisivo porque, porque muestra que parece ser que, digamos, justamente son los pobres los que disminuyen su participación para que los ricos aumenten su participación, ¿no? Las capas medias logran una participación constante en los países. Entonces tiene este gráfico también una sugerencia respecto de la moral existente en nuestro sistema. La desigualdad en América Latina rápidamente, eh, eh, por países, en América Latina está de rojo, ha descendido, pero ubica, ¿no es cierto?, el decil 10 contra los deciles 1, 4, en torno a 10 veces esa proporción, ¿no? O sea, el decil más rico eh, eh, supera, digamos, en 10 veces los ingresos de los 4 deciles o el 40% de la población más pobre. El 10% de la población más rica supera en 10 veces el 40% de la población más pobre. Entonces eso es relevante. Algunas diferencias por países: Argentina por debajo, por arriba Brasil, más desigual; Chile por arriba del promedio de América Latina, más cercano a Brasil. Entonces, ahí eh, nos queda poco tiempo, pero estos países construyeron estados de bienestar, los países anglosajones, cuestión que también se replicó en América Latina. Se construyeron sistemas de seguridad social autóctonos en un continente que tiene 670 millones de personas, ¿no? En donde hay unas 420 millones de personas que participan de la fuerza laboral, unos 250 millones tienen ocupación, un empleo, unos 20 millones buscan trabajo, no lo encuentran. Entonces, eh, eh, hay diferencias, América Latina, un continente con muchas diferencias, muchas desigualdades, hay diferencias significativas en torno al género, hay brechas de género. Las mujeres participan mucho menos en los mercados laborales, menos en la ocupación, más en el desempleo, tienen menores remuneraciones y ocupan el doble del tiempo de cuidados que los hombres. Entonces hay muchas diferencias en América Latina. Eh, eh, a ver si tenemos otra por acá. Bueno, América Latina respecto al resto del mundo crece al 1,5%, y el resto del mundo, el mundo central, crece al 2%. Ahí hay una diferencia sustantiva. Hay una divergencia a partir de los 80 en las tasas de crecimiento, y esas tasas de crecimiento acumulativas con el correr de las décadas, casi medio siglo, casi 40 años después, este, eh, implican significativas diferencias en la riqueza material, más, digamos, en la producción material. Estas diferencias se notan por ejemplo, en los índices de pobreza y de pobreza extrema, que en América Latina giran en torno al 30% y al 10% de la población. Es decir, América Latina, un país que crece significativamente a menor ritmo que el mundo central; América Latina, un país que tiene índices de pobreza elevadísimos. También es heterogénea la composición de la pobreza, pero es una pobreza altamente significativa. Yo quisiera detenerme, por último, porque nos quedan, bueno, en el planteo de los modelos de desarrollo y bienestar. Los modelos de desarrollo que se desarrollaron, digamos, en América Latina, en estos últimos 150 años. Uno puede identificar un modelo agroexportador, extractivista, un modelo de sustitución de importaciones,
o de preferencia por el mercado interno y un modelo de valorización financiera del liberalismo. Ese modelo de desarrollo se